esa noticia al Cipriano. ¿Perdona? Ah, sí, disculpa. Lo pongo delante, por Sí, favor. no, yo no... Es para el directo, ¿Me puedes pasar tu audio por la cámara? Y te doy yo el arreglador. Ah, vale, vale. tengo cámara. De una cámara a otra no se puede. Si no tienes el cable, ¿no? aquí igual. Muy buenos días, señoras, muy buenos días, señores. A todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos a este evento que celebramos en el Gabinete Literario. Gracias también a su gentileza y además nos gusta participar como un evento más de su 175 aniversario. Quedan todos bienvenidos y les explico rápidamente en la introducción cómo queremos hacer nuestro evento, ¿no? Ahora que el departamento de marketing de una gran editorial nos intenta persuadir del valor del primer libro escrito por un presidente en ejercicio, lo que es la mayor frivolidad desde que se escribiera hace unos años Los presidentes en zapatillas, nosotros desde la Gaveta Económica queremos ponderar en su justa medida otro libro, en este caso obra de quien ya abandonó sus responsabilidades presidenciales.
El futuro es hoy, escrito por el presidente Aznar, es una oportuna reflexión sobre los cambios que se están produciendo en el mundo, también en España, y la necesidad de afrontarlos como sociedad, sin duda, pero sin olvidar que algunas de las cuestiones abordadas pueden ser un estupendo manual de uso para quien quiere recoger el guante desde las más altas responsabilidades políticas. Dice casi en el arranque de ese libro que cree en el valor de las ideas. Aunque no deberíamos justificar la razón para nuestra presencia hoy aquí como publicación, es el mismo origen de nuestro proyecto, La Gaveta Económica. Ya teníamos un ancla que nos permitía vincularnos al evento de hoy y tras la lectura detenida del libro sabemos que podemos seguir discutiendo sobre grados, pero nunca sobre la dirección. Hemos resistido la tentación de celebrar que el futuro es hoy, comience con citas a Rosling o Pinker, quienes con Norbert o Matt Ridley se han desgañitado en los últimos años para explicarnos que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Acto seguido, se nos invita a reflexionar sobre los cambios que debemos acometer desde ese punto en que nos encontramos hoy, particularmente por la época de cambios vertiginosos que estamos viviendo. El presidente Aznar aborda muchos asuntos, algunos que hubo de vivirlos en su estancia en la Moncloa, cuando unos pocos años antes Francis Fukuyama había proclamado el fin de la historia, que no era más que el triunfo de las democracias liberales. La amenaza del terrorismo y la necesidad de reajuste de las expectativas, cómo impactará la cuarta revolución industrial en nuestras vidas, pero también en la gobernanza, el auge de los populismos y su relación con el decaimiento en la confianza en nuestras instituciones, precisamente aquellas que los anteriormente citados autores de éxitos consideran de capital importancia para explicar por qué vivimos en el mundo que vivimos en el día de hoy. Así que son muchos los asuntos, estamos sin duda en una época de incertidumbre y grandes desafíos que debemos acometer y muchos se podrán entender mejor si se leen el libro que invito a comprarles, porque para eso hemos tenido también un lugar en el que poder hacerlo. Al final del evento el señor Aznar con gusto los va a firmar. De todas estas cosas vamos a hablar esta mañana, así que solo queda dar la bienvenida al presidente Aznar y a José Manuel Soria. Hoy no nos vamos a extender en las presentaciones, ellos lo entenderán perfectamente porque la trayectoria de quienes nos acompañan exceden con mucho la de nuestra publicación. Así que déjenme darles las gracias a ambos por permitir hacer realidad un sueño grande de un proyecto todavía pequeño. Presidente Aznar, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Señor Soria, buenos días. Buenos días. Aquí esta mañana. Este evento se está transmitiendo vía streaming. Lo digo porque algunos compañeros pueden utilizar esos recursos para que puedan llevar a sus lectores el acontecer del mismo. Me gustaría arrancar por un asunto de particular importancia y además siempre pasa lo mismo. Una vez que tenemos una planificación hecha, hay una noticia de última hora que nos marca la agenda. El Brexit vuelve a estar sobre la mesa, vuelve a estar en una posición disputada y me gustaría empezar a reflexionar, señor Aznar, señor Soria, por ese punto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que debe ocurrir? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el Gabinete Literario, por estar en esta casa, que es una preciosidad de casa. Y encantado de estar una vez más en Las Palmas, en Gran Canaria, que ya hacía un poquito de tiempo que no estaba, y encantado de estar y de ver a José Manuel Soria, a Mari Carmen, a toda su familia, a todos los amigos. Muchas gracias también a la Gaveta Literaria y a todos ustedes por estar aquí esta mañana, ¿no? Si yo supiera lo que iba a pasar con el Brexit, sería el único habitante del planeta que lo sabría. Y entonces, pues, sería verdaderamente un lujo, ¿no? No sé lo que va a pasar con el Brexit, pero sí sé que yo que sigo creyendo, y como antes decía, el valor de las ideas, pues sigo creyendo en el valor de la lógica política. En el Brexit está pasando lo que era inevitable que pasara. Y es que la lógica normal del Brexit es la que se produzca un Brexit duro, no un Brexit pactado. El Brexit significa que el Reino Unido quiere marcharse de Europa para recuperar su soberanía en todos los terrenos. Y, naturalmente, eso puede hacerse de distintas maneras, pero es muy difícil marcharte de la Unión Europea
y querer mantener tu soberanía en todos los terrenos y hacer pactos en los cuales el Brexit significa que no mantienes tu soberanía en todos los terrenos, porque entonces no estás hablando de un Brexit, estás hablando de un semi-Brexit. Y eso es lo que no quiere la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes británica no quiere que exista un Brexit duro, pero tampoco quiere que exista un Brexit blando, pero quiere que exista un Brexit y ahora mismo no sabe cómo salir del lío y está haciendo un ejercicio máximo de incompetencia. La cuestión está en que hasta en una semana la Cámara de los Comunes tiene que votar o otra vez el plan que le han presentado y ha derrotado por 2 veces, o votar el Brexit duro, o votar que no haya Brexit, lo cual es imposible, o convocar unas elecciones. Y por lo tanto, se está en una situación absolutamente límite, donde la posibilidad del Brexit duro sin acuerdo es la más relevante. Yo soy partidario de que el Reino Unido hubiese seguido en la Unión Europea. El Reino Unido en la Unión Europea siempre ha tenido un estatus especial. No era miembro de Schengen, no era miembro del euro, tenía unos condicionamientos especiales en su posición, era un estatuto como un estatuto especial, un estatus especial dentro de la Unión Europea. Bien, yo creo que han cometido un error muy grave porque la posición del Reino Unido no es la posición de antes de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera del periodo de entreguerras, ni mucho menos antes de la Primera Guerra Mundial. El mundo ha cambiado mucho y sus posibilidades son mucho más limitadas. Creo que es un error, creo que a nosotros no nos viene bien, que a España la presencia del Reino Unido en Europa le venía bien, le era conveniente. Creo que para la política atlántica pues es una mala noticia, pero creo que es muy posible y inevitablemente que se produzca un Brexit duro con las malas consecuencias que eso en el corto plazo va a producir para el Reino Unido especialmente y para la Unión Europea. Esa es mi impresión. Bueno, muy buenos días. Lo primero también unirme a las palabras de agradecimiento para con el Gabinete Literario y su presidente que acaba de expresar el presidente Aznar por acogernos en el acto que hoy nos convoca aquí. Y también empezar felicitando al presidente Aznar por esta nueva publicación, El futuro es hoy. Yo no he leído todos los libros del presidente Aznar, he leído algunos, pero de todos los que he leído, este es el libro que más se te ve has sobrevivido bien. No todos, algunos he leído, pero este con diferencia es el que más me ha gustado, ¿no? Me parece que ya el título es muy sugerente, ¿no? El futuro es hoy. Trata fundamentalmente de todos aquellos temas que Antonio Salazar en su presentación ya ha ido hilando uno detrás de otros, porque son todas aquellas cuestiones que a lo largo de muchos años hablábamos sobre ellas diciendo esto es el futuro, esto es el futuro, esto es el futuro. Pero ese futuro ya ha llegado, ese futuro es hoy. Y además no solo habla del futuro con una, digamos, visión de la actualidad, sino que utiliza la historia de España, la historia del mundo que el presidente Aznar conoce tan bien para fundamentar, para explicar y para demostrar por qué en muchas ocasiones pues, hemos tomado pues, una deriva que no ha sido pues, la más correcta en algunas de las cuestiones que hoy están sobre la agenda global. Por tanto, en primer lugar, mi felicitación al autor, al presidente Aznar, y también mi agradecimiento a Antonio Salazar por haberme invitado pues, a participar en este acto de presentación. Yo por el presidente Aznar, como podrán entender, tengo una profunda admiración que es pública y notoria. Yo algunos años de mi vida, como saben, lo dediqué a la política y cuando la primera vez me presenté a unas elecciones, pues era el presidente del partido, el presidente Aznar, y quiero decir que a lo largo pues, de todos los años en los que trabajamos juntos, yo siempre me sentí muy a gusto y muy cómodo con el presidente Aznar. Y después, finalmente, por, digamos, concluir estas primeras palabras introductorias, quiero decir que también siempre ha hecho gala de una franca y sincera amistad. Esa amistad que generalmente se revela en los momentos, digamos, complicados, ¿no? Y como algunos he tenido y siempre he tenido ahí al presidente Aznar, pues hoy de una manera pública también quiero expresarle mi agradecimiento.
En cuanto a la cuestión del Brexit, yo desde luego no tengo nada que objetar a lo que ha dicho el autor, pero sí me gustaría hacer una reflexión que está contenida en el desarrollo del libro, y es que el Brexit en última instancia es una consecuencia también del alarmante y creciente populismo que vuelve a tener la sociedad en general, pero particularmente la sociedad occidental, desde principios de este siglo XXI. Recordarán que antes del referéndum del Brexit, en el Reino Unido se convocó otro referéndum, que fue el referéndum sobre la opción de independencia o no independencia de Escocia. Y aquello estuvo a punto de cargarse nada más y nada menos que 300 años de historia del Reino Unido, y yo creo que por muy poco, y sobre todo por la implicación de políticos de fuste, como el que fue primer ministro británico Tony Blair, el que fue primer ministro Gordon Brown, y yo creo que al final pues, predominó más la sensatez que la insensatez, pues Escocia permaneció en el Reino Unido. Pero aquello ya fue una señal de cómo los populismos a veces pues, derivan en situaciones que pueden dar al trastre nada más y nada menos que con la historia pues, de una nación como es el Reino Unido. Y luego el segundo referéndum, el del Brexit, pues me parece pues, que es fruto de lo mismo, ¿no? Ustedes recordarán que cuando el primer ministro Cameron convoca el referéndum sobre el Brexit, ya el partido de Farage, de la UKIP, estaba, pues digamos, en ese discurso muy radical, muy extremo, muy populista en última instancia, de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Y en vez de combatir ese discurso de populismo, pues con las ideas propias, también se aborda en el libro, de la Ilustración, con las ideas de la razón, con la idea de el humanismo, con la idea incluso de los datos empíricos de la ciencia. Ahí también hay varias citas, ya lo había dicho Antonio, al libro de Hans Rosling, ¿no? Darle plenitud a lo que son los hechos, basarnos mucho más en lo que son los datos y los hechos para opinar y no tanto en lo que son percepciones, en lo que son sentimientos, etcétera, etcétera. Y bien, estamos en esta situación donde pues muy probablemente vayamos en efecto hacia una solución de un Brexit duro que en última instancia para España en general, para toda Europa, pero en primer lugar para el Reino Unido, pero para toda Europa, para España y desde luego para Canarias, creo que tiene un impacto netamente negativo, ¿no? Pues porque en primer lugar, pues nosotros tenemos como primer sector de la economía, como es sabido, el sector turístico en España, que representa un peso muy importante, el 11%, 11 euros de cada 100 euros que se producen en España vienen directamente del sector turístico, y el turista británico es el primer, digamos, mercado emisor para el turismo en España, y lo mismo ocurre en el mercado de Canarias, donde ya no solo un 11% el peso del turismo en la economía, sino que es un 33%, y por lo tanto todavía más importante, aparte del impacto que puede tener también en lo que es la mayor parte de nuestras exportaciones hortofrutícolas, que fundamentalmente, como saben ustedes, se dirigen al mercado británico y al mercado del continente a Rotterdam. Por tanto, yo creo que es una muy mala noticia. Vamos a ir, si les parece bien, desde lo general a lo particular, porque además es la estructura del libro. Primero se mira hacia afuera y se termina en los capítulos finales mirando para casa. Todavía en relación al Brexit y sobre todo al futuro de la Unión Europea, lo que observamos es precisamente la primera tentación de salirse, parece que va en camino de conseguirlo, de un país miembro. En el libro el señor Aznar habla de un europeísmo de baja calidad y además habla precisamente de vía muerta prácticamente desde el año 2003 en la que se encuentra la Unión Europea. Además define una cosa que es pertinente recalcar, ¿no? Que estando en una encrucijada la Unión no es un proceso de integración, sino de cooperación. Vamos a ver, yo tengo mi idea de la Unión Europea y la he intentado poner en práctica en los años en los que tuve la responsabilidad de gobierno, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es una unión y una cooperación entre naciones soberanas. Y no puede ser otra cosa nada más que eso. Es decir, intentar crear una Europa federal eliminando las naciones soberanas europeas es un disparate y además es imposible.
y acabaría en un grandísimo fracaso. Y eso va contra la historia de Europa, porque la historia de Europa es la historia de España y la historia de Francia y la historia de Alemania y la historia del Reino Unido. Esa es la historia de Europa. Y entonces lo que hace falta es esa cooperación puede ser más o menos estrecha. Y se ha llegado a una cooperación muy estrecha. ¿Qué cooperación más estrecha hay o qué ejercicio europeísmo, por decirlo en términos más coloquiales, puede haber mayor que el que renunciar a tu soberanía monetaria para compartir una moneda común con muchos otros países? Pues eso es una expresión máxima de confianza europea. Pero como tal, la Unión Europea debe estar basada en los Estados soberanos. Segundo, la Unión Europea existe en gran medida por la voluntad de unos ciudadanos europeos, pero existe por las condiciones que se plantean en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso significa que hay una potencia predominante en el mundo, que son los Estados Unidos de América, que da la casualidad que es la primera potencia liberal hegemónica que existe en el mundo. Y sin la presencia de los Estados Unidos de América, Europa no tiene explicación. ¿Y eso cómo se llama? Se llama en términos generales la Alianza Atlántica, la política atlántica, y en términos de seguridad y políticos se llama la OTAN. ¿Qué significa? La OTAN existe antes que la Unión Europea, porque la seguridad es previa a cualquier elemento de cooperación política. Y sin la OTAN nunca hubiese habido Unión Europea. Por lo tanto, para la Unión Europea es fundamental que la política atlántica y el lazo atlántico con los Estados Unidos funcione y funcione de manera muy relevante. Y para España, no digamos, ya estamos en las Islas Canarias, especialmente, la política atlántica es esencial, porque España es un país atlántico y nuestra historia está vinculada al Atlántico. Y los mejores momentos de la historia española son atlánticos y a nosotros nos interesa una política atlántica muy fuerte. Y la política atlántica muy fuerte también tiene que estar desarrollada desde la Unión Europea. Bueno, pues todos esos conceptos hoy, desgraciadamente, están puestos en cuestión. Están puestos en cuestión las posibilidades de las naciones soberanas, porque hay tentaciones otra vez nacionalistas y hay otra vez tentaciones separatistas. Está puesta en cuestión la misma Unión Europea, lo cual es un error muy grande porque tenemos que preservar la Unión Europea. Está puesta en cuestión la política atlántica por dejadez de los europeos y porque los Estados Unidos, que es el elemento básico y fundamental, pues están en una posición más nacionalista, más proteccionista, más revisionista, menos interesada en el ejercicio de sus responsabilidades de la política atlántica. Por lo tanto, vivimos en un momento especialmente importante y especialmente crítico. Eso, como explico en esta obra, en este libro, tuvo un momento crucial en el año 2003, con motivo de la crisis que se produce con motivo de la intervención en Irak, cuando Francia, Alemania, deciden romper la alianza atlántica, la solidaridad atlántica, se alían con el líder ruso Putin y ponen en cuestión la política atlántica. Ese es el comienzo en Europa de un camino de populismo que nos lleva efectivamente a situaciones como estas, que acaban luego pues, con el Brexit y acaban con ejercicios populistas en todos los países, porque, si me permiten decirlo, lo que vivimos en España, lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en España, pues es un ejercicio de política populista, digamos, con consecuencias muy negativas para el país, para nuestra economía y para nuestra sociedad. Pero lo que se vive en Francia, lo que se vive en Italia, el propio Brexit, lo que está ocurriendo en Alemania, cosas que ocurren en los países de Centro Europa, la propia política norteamericana, pues es un ejercicio de populismo, que eso es el elemento predominante hoy en el mundo, y para aquellos que pensamos justamente que es bueno mantener el orden liberal creado después de la Segunda Guerra Mundial, que es el que más estabilidad, prosperidad le ha dado al mundo y a la humanidad, pues tenemos que hablar claro durante estos días y durante estas semanas y durante estos años, ¿no? Y esa es una de las razones del libro, ¿no? Sí, yo creo que una de las cuestiones que el libro aborda con mucha claridad es justamente el fin de toda esa etapa después de la Segunda Guerra Mundial y marca un punto que es después de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión
soviética, y tomando en préstamo el artículo de Fukuyama del año 1992, el presidente Aznar en su libro analiza las dos tesis fundamentales de Fukuyama. La una, la historia se ha terminado, porque después de pasar toda la etapa de bloques, de geopolítica, después de la Segunda Guerra Mundial, cae el comunismo, se entierra el fascismo, triunfa la libertad, es el triunfo del capitalismo, pero todo eso al final genera como una especie de efecto anestesia en Occidente. Y ese efecto anestesia, llevado de aquí hemos triunfado, ha triunfado la libertad, ya podemos dedicarnos a temas menos geopolíticos, pero a temas más relacionados con la economía, el medio ambiente, el comercio, etcétera, etcétera, quiebra en el año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Y a partir de ese momento pues se inicia otra etapa. Yo creo que fundamentalmente lo que ahora mismo caracteriza a la Unión Europea es la falta de proyectos en primer lugar, y yo creo que eso deriva de la falta de liderazgo. Si uno analiza cuál fue el último gran proyecto de la Unión Europea, pues muy probablemente fue la entrada en vigor del euro en el año 2000. Y si uno analiza las reuniones de los consejos europeos, por tanto las reuniones de los jefes de gobierno y jefes de Estado a lo largo de los últimos años, pues da la impresión que cada Consejo Europeo está respondiendo a la inmediatez o a la emergencia de un problema que se ha planteado 5 minutos antes, cuando no es la crisis de los refugiados, es el Brexit, y por tanto yo creo que todo esto está relacionado también con la falta de liderazgo que se observa en las propias instituciones europeas, y falta de liderazgo también, yo creo, que en algunas de las naciones centrales de la Unión Europea. De hecho, se plantea en el libro que desde el año 1945 a hoy no habíamos vivido una época de ausencia de liderazgo y, por tanto, de resurgir de populismo. Estamos en una verdadera encrucijada. En todos los países. Una de las características que se producen dos características esenciales común hoy en la política de todos los países. Uno es la fragmentación de las sociedades. La revolución tecnológica plantea una fragmentación total. La política se fragmenta. La representación política se fragmenta. La representación social se fragmenta. La representación mediática se fragmenta. Todos los cuerpos intermedios de la sociedad entre el ciudadano y los gobernantes o las élites directoras son puestos en cuestión. Todo es fragmentado. Y la fragmentación produce unas consecuencias políticas muy serias, ¿no? Esa es una de las características más importantes. Eso hace que el número de personas de cierta calidad que quieran dedicarse a la vida política haya descendido también. Y el nivel de calidad política de los políticos ha descendido mucho. Pero ha descendido igual que el nivel de calidad de la prensa o el nivel de calidad, ni más ni menos, es que ha descendido el nivel de calidad de las cosas, ¿no?, ante la fragmentación y la masificación, ¿no? Y en tercer lugar, eso supone el ejercicio o el surgimiento de políticos populistas, ¿no? Y es que para soluciones muy complejas, pues dicen que tienen las soluciones más fáciles, ¿no? Para problemas muy complejos, las soluciones más fáciles, lo cual se manifiesta en nuevas frustraciones, ¿no? Pero el hecho esencial es que la democracia liberal y el orden liberal que ha gobernado el mundo afortunadamente desde 1945 y la democracia liberal que lo representa, después de la caída del muro de Berlín, como ha dicho José Manuel, no tenía alternativa. Hoy sí tiene alternativa. Hoy los nuevos totalitarismos, los nuevos sistemas autoritarios, eso que se llaman las democracias iliberales, son alternativas a nuestras democracias liberales. Y van avanzando, desgraciadamente, porque en las democracias liberales no encontramos capacidad de respuesta para ello. Y hoy, por ejemplo, todo lo que significa la revolución tecnológica, todo lo que significa la revolución de Internet, etcétera, etcétera, es un instrumento más favorable para las democracias iliberales, es decir, para los sistemas autoritarios, que para las democracias liberales, que plantea retos que todavía no han sabido solucionar. Entonces, eso nos plantea una situación muy crítica, teniendo en cuenta una cosa que no debemos olvidar
y que ayer hablábamos algunos amigos referidos a España, ¿no? El periodo que vivimos entre 1945 y ahora, al que también se refiere Pinker, es verdad que es el mejor momento de la historia de la humanidad, pero es verdad que es el momento y es verdad que es una excepción en la historia de la humanidad. Nosotros, como no hemos vivido otro mundo, nos creemos que siempre ha sido el mundo así, pero el mundo no ha sido siempre así. El mundo ha sido muy distinto al orden liberal, ha sido un mundo de guerras, de confrontaciones, totalmente distinto. Esto que estamos viviendo es una excepción. ¿Cuánto dura esa excepción? Pues esa excepción va a durar lo que dure el predominio del orden liberal en el mundo. Si el orden liberal se derrumba, pues esa excepción también evidentemente se derrumbará. Pero lo que quiero decir es que es verdad que nunca los seres humanos en líneas generales han vivido mejor de lo que viven ahora en el mundo, por distintas razones. Por la salud, por la expectativa de vida, por la prosperidad, por la expansión de las clases medias, por las oportunidades que hay, etc. Pero nunca el ser humano se ha visto hoy ante tantos peligros, ante tanta posibilidad de manipulación y ante la posibilidad de perder totalmente el control de la revolución tecnológica. Yo también lo apunto aquí. Y a lo mejor es una reflexión demasiado, digamos, profunda para estas horas de la mañana, ¿no? Pero el peligro que tiene esta revolución que estamos viviendo, y que no ha hecho más que comenzar, porque lo que viene, que es la inteligencia artificial, es todavía mucho más poderoso de lo que hemos vivido hasta ahora. El peligro que tiene esta revolución es que es la primera revolución en que el ser humano puede perder el control de la revolución. Eso no ocurría cuando se inventó la rueda, no ocurrió con la máquina de vapor, no ocurrió con la máquina textil, no ocurrió con la revolución eléctrica, no ocurrió con la revolución de los ordenadores. La inteligencia artificial puede hacer que el ser humano pierda el control de esa revolución. Y eso abre un reto verdaderamente desconocido. Y el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de la actual revolución tecnológica hace al ser humano más vulnerable que nunca en términos de manipulación ante la utilización de estas armas. Y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista político y desde el punto de vista social extraordinarias, porque al final lo que estás planteándote es si eso va a aniquilar la libertad del ser humano o no lo va a aniquilar, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez, que la preeminencia del orden liberal y de los valores liberales y de la libertad es lo que tenemos que hacer ahora. También, por cierto, para que no se nos olvide, porque el tiempo pasa y no se nos olvide, cuando hablamos de la situación en España. Por cierto, y cuando hablamos de las elecciones en España, que supongo que hablaremos luego. Claro. De manera gráfica, me gustaría escuchar a José Manuel Soria sobre este particular, pero esto de la revolución provocada por la inteligencia artificial, hay una frase muy clara en el libro, precisamente. Habla de que la ilustración muere a manos de la razón humana, para subrayar precisamente el proceso que estamos viviendo, que es absolutamente novedoso y que antes nunca lo vivimos. Sí, es uno de los capítulos también centrales del libro, la Cuarta Revolución Industrial, y toda la implicación que está teniendo la digitalización de la economía y de la sociedad en su conjunto. Como acaba de decir el presidente Aznar, a diferencia de la primera revolución industrial a final del siglo XVIII, con la incorporación de la máquina del vapor, a diferencia de la segunda revolución industrial de finales del XIX, con la introducción de la electricidad, a diferencia de la tercera, años 60, de la revolución informática, esta revolución en la que estamos ahora no despliega sus efectos después de mucho tiempo de iniciada la revolución, sino que se caracteriza por lo que se conoce ya como cambio exponencial, es decir, los cambios se producen a un ritmo cada vez mayor. Por decirlo de otra manera, cuando los cambios hasta hace relativamente poco tiempo se producían de una manera lineal, en progresión lineal, ahora los cambios dan un salto exponencial
de manera que ya no es que no tengamos capacidad para gestionar tal volumen de cambios, sino que muchas veces están ocurriendo los cambios en el día a día y ni siquiera somos capaces de percibirlo. Y todo eso, lógicamente, plantea retos. De hecho, el autor, el presidente Aznar, en su libro, lo acaba de decir ahora también, deja abierta una incógnita para el futuro, cómo podrá condicionarnos todo el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo podrá condicionarnos todo eso que se conoce como el machine learning, es decir, que las máquinas vayan aprendiendo por sí mismas a medida que van incorporando muchos más datos y tienen más capacidad para tomar decisiones en nuestro nombre. Claro, llega un momento en el que puede darse que le hagamos más caso a lo que nos dice la máquina que a lo que nosotros mismos podemos pensar. De hecho, eso ya ocurre hoy. Cuando vamos conduciendo un automóvil y llevamos el GPS y lo hemos puesto para ir a un determinado sitio y hay un momento que dudamos entre lo que nos está diciendo el GPS y lo que pensamos nosotros, casi siempre nos llevamos por lo que dice el GPS. Es decir, que eso no es que sea el futuro, eso ya es hoy, como bien dice el libro. Ahora, yo, en cuanto a la digitalización, creo que aparte de todos los retos que plantea, y creo que el más importante tiene que ver con el empleo, yo creo que la propia digitalización nos puede proveer de las herramientas para poder afrontar esos retos, siempre y cuando seamos capaces de aprovecharlos en la dirección adecuada. Ahora mismo en el mundo hay aproximadamente unos 3.000 millones de trabajadores, pero hay una carencia creciente de profesores. Se estima aproximadamente unos 18 millones de profesores los que hacen falta en el mundo. Solamente en América, América del Norte, Central, América del Sur, se precisan alrededor de unos 2.500.000 profesores. En la India, 1.800.000. En el África subsahariana, simplemente lo que se necesita es un milagro, ¿no? Y el problema es que los conocimientos que hoy disponemos, en la mayor parte de los casos, no son aquellos que más se piden, que más se demandan, que más, en definitiva, contribuyen a solucionar los problemas que hoy están apareciendo. Hace algún tiempo apareció un estudio del MIT donde se decía que el 48% de los oficios que hoy existen van a desaparecer de aquí a 20 años. Y eso plantea un reto extraordinario en términos de educación, que es una actividad además a la que se dedican cada vez menos recursos en el mundo, pero la curva de necesidades es cada vez más creciente, con lo cual la diferencia y la brecha es cada vez mayor. Y yo creo que la propia tecnología, la propia digitalización ofrece herramientas y una de ellas es la tecnología de la realidad virtual y de la realidad aumentada, que algunos dicen que va a ser la plataforma computacional que va a sustituir al teléfono móvil. El teléfono móvil sustituyó al ordenador personal hace 20 años, hace 10 años el teléfono inteligente, pero digamos que la realidad virtual y la realidad aumentada parece que podría ser la plataforma computacional que sustituyera al teléfono móvil como lo entendemos hoy y ofrece unas posibilidades de educación, no solo desde el punto de vista académico, stricto sensu, desde el punto de vista universitario, enseñanza secundaria, sino también desde el punto de vista de la formación profesional, con mejoras en la eficiencia, mejoras en la capacidad de retención, con mejoras en cuanto al tiempo de aprendizaje, menos tiempos, y por tanto yo creo que si aprovechamos ese potencial de la digitalización y las herramientas que nos pone encima, pues puede ser también una oportunidad. En 10 años probablemente el teléfono móvil haya desaparecido. ¿Ya? En 10 años el teléfono móvil probablemente haya desaparecido, ¿no? Lo que hoy llevamos todos, en 10 años probablemente ya no existe. Lo cual es increíble, porque hace 10 años tampoco existía. No solamente es los cambios tecnológicos, sino solamente es la velocidad impresionante de esos cambios, ¿no? Y la capacidad de adaptación a esos cambios, ¿no? En fin, yo soy más partidario del mundo de los filósofos que te invitan a pensar que del mundo de los algoritmos que te invitan a no hacerlo. Porque el mundo de los filósofos te puede llevar a cometer muchos errores, pero el mundo de los algoritmos te puede llevar a la tiranía total. Y eso es lo que vamos a tener planteado en la humanidad en los próximos años, ¿no? No estoy seguro que un mundo en el que consista que un algoritmo sustituya a otro algoritmo para tener otro algoritmo, que diga otro algoritmo y al final acabe un robot decidiendo lo que se tiene que hacer, ese sea
un mundo en el cual la libertad pueda prevalecer, ¿no? Sino más bien es un mundo en el cual el ser humano puede ser absolutamente manipulable, la libertad puede acabar. Es verdad que puede que no ocurra, pero es verdad que esa será al final la gran batalla que tendremos que librar, ¿no? Y para eso las cuestiones culturales y las ideas siguen siendo importantes. A eso hace referencia además con lo del hombre posthistórico, ¿no? Claro. Muy entregado a la sociedad del entretenimiento, incluso desde el consumo de la política. Es que yo no sé cómo va a reaccionar ese hombre, porque el trabajo muchas veces en algunos sitios se considera una maldición. Yo siempre lo considero una bendición. Pero, y lo que considero una maldición es que falte trabajo. Yo considero el trabajo siempre una bendición, pero hay personas que consideran el trabajo que es una maldición. Y por lo tanto, ahora, si la revolución tecnológica, la inteligencia artificial elimina tantas cosas, si el ser humano, cuando se dice, el ser humano puede vivir 150 años o 170 años, sí, pero vive 150 años o 170 años no en las condiciones que ahora. Las condiciones de un señor o de una señora que llega a los 100 años dentro de 20 años van a ser totalmente distintas de las condiciones que llega ahora, en términos de salud, en términos de movimiento, en términos de movilidad, en términos de todo, ¿no? Se dice, hay muchas cosas que pueden decir, pero en fin, la población será mayor, será de más edad, eso generará otras oportunidades, generará otros empleos, el estar con las personas probablemente sea uno de los elementos de futuro que hay. Pero, en fin, todo esto está abierto a una incógnita extraordinaria en el cual ese factor esencial es fundamental, ¿no? Que la capacidad de autoaprendizaje de una máquina, ¿no?, puede ser mucho más poderosa y puede desplazar el control del ser humano sobre eso, ¿no? Y eso es la primera vez que se produce en la historia de la humanidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A España, si le parece bien, hay una cuestión que me gustaría subrayar, ¿no? Porque en el libro habla también... Sí. Estas cosas, quiero decir. Sí, claro. Bueno, y debería dedicarse los que tengan en el futuro, debían crear unos gabinetes especiales para analizar todas las consecuencias de la revolución de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, porque eso luego hay que administrarlo, ¿no? Completamente de acuerdo, anotada la enmienda. Es decir, en cualquier caso, lo que quería era plantear otro asunto que tiene que ver precisamente por el capítulo de las políticas, instituciones, sociedad, las caras de la crisis. Ahí dice algunas cosas que me parecen muy apreciables. Deja al margen precisamente a Gran Bretaña, que considera una excepción. Habla de que en la Europa actual existe una especie de consenso socialdemócrata y plantea una excepción, con un único ejemplo de formulación liberal fuera de ese ámbito británico, como decíamos, que fue la España de 1996 a 2004. No es el único periodo en el que ha gobernado el Partido Popular. No. Pero ahí sí que hubo una, en su opinión, formulación clara de los principios liberales. Sí. Vamos a ver, sí. Yo creo que con la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, y antes de eso se produce una gran revolución liberal en el mundo. La gran revolución liberal del mundo es la que provocan la época de Reagan y en Europa Thatcher. En Europa solo ha habido un momento después de la Segunda Guerra Mundial donde se ha ejercido una política liberal de una manera muy clara, de una manera muy determinante, tendente a cambiar la sociedad británica, tendente a sus comportamientos económicos, políticos, sociales, que fue la época de Margaret Thatcher. A uno le gustará más y a otro le gustará menos. El segundo y único experimento liberal que se ha producido en Europa después de ese fue el que se hizo en España entre 1996 y el 2004. El único, no había más. Son las dos únicas revoluciones liberales que se han producido en Europa. Y yo tengo que decir que a mí eso me llena de satisfacción, porque los resultados fueron unos resultados en términos económicos, sociales, políticos, pues sustancialmente apreciables. En todo lo demás, lo que ha pasado, unas cosas se han hecho mejor, otras cosas peor, pero la regla general en todo lo demás es lo siguiente. Los liberales, después de la victoria sobre la Unión Soviética, después del Tratado de Maastricht, que sienta las reglas de principios liberales en la economía europea, tienen una victoria rotunda, arrolladora, pero deciden no utilizarla.
Y entonces lo que vemos es que los partidos liberales de centro-derecha acogen postulados socialdemócratas. Y en lugar de continuar las revoluciones liberales que abren las sociedades y dan nuevas oportunidades, lo que hacen es que se convierten prácticamente en partidos socialdemócratas, ¿no? Y eso nos lleva a un atasco formidable, que es el atasco que se produce económico y social en este momento en Europa. Porque produce que la gente individualmente no aumente su capacidad de elección, pero los Estados aumenten sus obligaciones. Y han aumentado sus obligaciones de tal envergadura que son incapaces de satisfacerlas. Eso unido a las consecuencias brutales que hubo que administrar de la crisis financiera y económica del año 2008, y que fue brutal y que especialmente en España pues fue especialmente dura, ¿no? Pero eso es uno de los grandes ejes de las crisis europeas en este momento. Usted tiene unos sistemas de bienestar que no son sostenibles y que por lo tanto los tiene que abrir, los tiene que reformar, le gusten o no le gusten. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Si las cosas siguen como van, en España habrá un día que un gobierno diga, señores, no se pueden pagar las pensiones porque el sistema ha colapsado. Y estamos haciendo todos los días todo lo posible para que eso ocurra. Y acabará ocurriendo, si no se le pone remedio. Bueno, pues como eso con muchas cosas, la crisis de la deuda, la crisis del déficit, no contener el déficit, tener una deuda ya casi del 100% del Producto Interno Bruto, para todos los países y en este caso para nosotros, para España, pues es un problema muy grande. Entonces, si la opción política que tienes delante, y ahora tenemos que tomar decisiones muy importantes, consiste en seguir incrementando esa espiral, lo que estamos es abonando las condiciones para una crisis próxima, que será una crisis aún más dura que la que se produjo en el año 2008. Y es ahí, desde ahí de donde hay que salir desde el punto de vista económico y social, ¿no? Esa es la diferencia que se produjo en los años 70 y en los años 96, en el año 2004 en España, ¿no? Cuando se decía, las grandes compañías multinacionales españolas hoy, una parte muy importante de ellas, nacen de las privatizaciones de los años, de esos años. Si no las hubiese habido, no hubiese habido grandes compañías multinacionales. La gran inversión de España en el exterior supone de grandes compañías que han hecho sus trabajos fundamentales en España y que se ven impulsadas a salir fuera de España. Y la revolución de las oportunidades, como la revolución fiscal, como las bajadas de impuestos, etcétera, etcétera, forman parte de una historia de una revolución liberal que ojalá, pues dentro de poco podamos ver otra vez. Lo dicho, en mi opinión, es tanto más grave en el momento actual cuanto que coincide. Hace unos días hemos visto cuáles han sido las revisiones a la baja de las previsiones del Banco Central Europeo para la economía europea y de una previsión hace unos meses de crecimiento para este año de cerca del 2%, del 1,9%, pues ahora se sitúa exactamente junto al 1%, un 1,1%, ¿no? No sé si de la dimensión de la crisis del año 2008, esperemos que no, porque esa fue la gran recesión de nuestra vida, pero digamos que todo apunta a que en algún momento del próximo futuro volverán las dificultades. Y si se prevén esas dificultades por más herramientas que ponga en marcha el Banco Central Europeo, que está dispuesto a ponerlas y ha anunciado que las pone de nuevo y que por tanto esa subida de tipos que se avanzaba para final de este año, pues posiblemente se pueda posponer otro año más, es evidente que si empezamos a revisar, como se están haciendo, al alza las previsiones sobre déficit público en la economía española, por cierto, con un silencio cómplice que no llego a entender por parte de la Unión Europea. No sé lo que hubiese pasado si ese otro tipo de gobierno lo hubiese planteado,
Pero más allá de esa realidad, creo que podemos volver a las andadas y a la situación que hemos conocido ya en otras épocas en España. Lo conoció el presidente Aznar en el año 96, cuando empezó su primer mandato. Recuerdo bien cuál era la situación del déficit público en aquel momento y también lo que ocurrió con el déficit público casi del 9% que había a final del año 2011 y que ahora pues parece ser que se vuelve a minimizar su impacto, ¿no? Déficit público y endeudamiento probablemente sean los dos peores ingredientes que puede tener una economía para que la economía pueda crecer, para que pueda existir inversión, para que pueda haber consumo, para que puedan exportar las empresas. Y por lo tanto creo que todo eso a lo que se refería ahora mismo el presidente Aznar, pues lógicamente es tanto más grave teniendo en cuenta el contexto en el que ya nos estamos desenvolviendo, ¿no? Estamos enfilando la recta final del acto y hay una frase que me gustaría subrayar, que también está en el libro. Dice que en España hace falta más capitalismo que haga valorar el éxito, la responsabilidad individual y la capacidad de iniciativa. Además critica que el país tenga una cierta propensión a la intervención, que busque siempre que ésta se termine por producir. Y mirando incluso, todo relacionado con el valor de las ideas, señor Aznar, mirando incluso la cita electoral de finales de abril, ¿hay alguien a su juicio que esté dando esa batalla concreta por las ideas? ¿Tú quieres saber a quién voy a votar yo? No. Casi lo doy por supuesto. Si me permite, le preciso un poco más la pregunta, porque tiene que ver, es que en este momento es verdad que tenemos un problema capital con Cataluña, con la estructura del Estado. Y es verdad que todos los esfuerzos están enfocados en ese campo. Incluso usted le dedica mucha atención en el libro. Pero esta cuestión adicional sobre el valor de las ideas, volver a recuperar algunos principios que además no funcionaron, parece que España en ese sentido es muy agradecida. La liberalizamos y enseguida se pone a crecer en términos muy extraordinarios, ¿no? Sin embargo, uno echa de menos ese debate concreto. Sí, ese debate vuelve otra vez, ¿no? Pero primero, no es verdad que España sea un país sociológicamente de izquierda, no es verdad. Y en aquellos años se demostró, en aquellos años la mayoría social española se definía de centro-derecha, entre otras cosas porque se cambiaron las circunstancias y la gente vio que había políticas que estaban prácticamente condenadas, pues, o que se decía que eran inevitables, que era absolutamente falso, ¿no? A mí se me decía, ¿no se pueden bajar los impuestos? Pues se baja, sí, sí se puede. Y además se aumenta la recaudación. ¿No se puede reformar la seguridad? Sí se puede reformar la seguridad. ¿No se puede reformar la seguridad? Sí se puede reformar la seguridad. ¿No se puede hacer una reforma laboral? Sí se puede hacer una reforma laboral. Es decir, ¿no se puede crear empleo? Sí se puede crear empleo. Es decir, hay muchas cosas que forman parte de una sabiduría convencional socialdemócrata que se demostraron que eran falsas. Ahora, España tiene los mismos problemas que tienen otras sociedades, porque somos un país en el mundo, un país importante, y uno de los problemas que tiene es, ya lo hemos hablado, es la fragmentación y la debilidad institucional. Eso afecta a todo el mundo. Otro de los problemas es cómo es la absorción de toda la revolución tecnológica, ya lo hemos visto. El tercer problema común con todo el mundo es el auge otra vez del populismo, el auge otra vez del nacionalismo, etcétera, etcétera. Y tenemos nuestro problema, que es el problema. Y el problema se llama la secesión. Se llama los intentos secesionistas en Cataluña, en el País Vasco, y especialmente ahora en Cataluña, que llevaron a que en España se produjese un golpe de Estado que está siendo en este momento algunos de sus responsables pues juzgados en el Tribunal Supremo. Si España no resuelve eso, pues no va a poder encarar su futuro político con tranquilidad. Y entonces es donde yo creo que está el secreto de las próximas elecciones generales en España. El secreto de las próximas elecciones generales en España, permiten, es los que quieran tener, es una elección entre el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Pedro Sánchez es el candidato de la secesión. O sea, si la actual fórmula política prevalece y continúa, la secesión será reconocida en España. Se reconocerá la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña o una consulta en Cataluña con las consecuencias devastadoras para el régimen constitucional que conocemos. Ese es el compromiso ya existente y que no se ha podido poner en la práctica en esta legislatura, pero es un compromiso ya para la siguiente legislatura. La otra opción es la opción del mantenimiento del sistema constitucional y del régimen constitucional. Y permítame una cosa, lo que se está produciendo ahora es que se está produciendo un fenómeno de unificación en el bando de izquierdas secesionista y se está produciendo un fenómeno de fragmentación en la parte constitucional. Si la parte constitucional tiene, y yo apelo a esa responsabilidad, tiene que agrupar su esfuerzo y su voto en torno a una fuerza política, que es Pablo Casado y el Partido Popular. Si eso no lo hace, corre el riesgo máximo de que las elecciones caigan en manos de la izquierda y el secesionismo. Es decir, que el régimen constitucional que hemos conocido como tal desde 1978 se termine. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Ni más ni menos. Si ganan unos, eso se pierde, y si ganan el centro-derecha, eso se garantiza. Y a partir de ahí yo apelo a la responsabilidad de que la división puede llevar a la derrota y que solamente la unificación del voto puede llevar a la victoria. Y luego entiendo ahí, que darse una fiesta de vez en cuando pues es muy agradable. Que uno puede decir pues, que está cansado de no sé qué o que está cansado de no sé cuántos o que no le gusta no sé qué o no le gusta no sé cuántos. Esa es la realidad y esa es la responsabilidad que tenemos por delante. Y le quiero decir una cosa, no por el libro y no por eso ya. Yo no haría esta apelación en torno al Partido Popular si no creyese que lo que estoy diciendo es exactamente así. Pero tampoco lo haría si no creyese que el Partido Popular es el Partido Popular. El que yo presidí, el que yo estuve. No lo haría. Y lo hago porque estoy convencido que lo es. Y que quien lo representa tiene todas las condiciones para ser un buen presidente del gobierno. Pero no nos equivoquemos, porque no es lo mismo la decisión en favor de otras opciones. O se unifica el voto o se corre un grave riesgo de que las elecciones no se ganen, se pierdan. Y con ello se pierda el sistema constitucional que conocemos en España. Más claro no puedo ser. Difícil añadir nada más después de la claridad con la que se ha expresado el presidente Aznar, ¿no? A mí la política, la verdad es que me dio muchas alegrías a lo largo de mi vida, ¿no? Y cuando salí de la política pensé que la política ya no me iba a dar ninguna alegría más. Y curiosamente, en el último Congreso Nacional del Partido, en julio, me llevé una de las mayores alegrías políticas de mi vida, ¿no? Porque creo que el partido eligió a la persona pues, que mejor podía encarar los retos difíciles que en ese momento tenía el partido y que tenía y que tiene España, Pablo Casado, ¿no? Y por tanto, ahora, como ha dicho el presidente, tenemos solo dos alternativas. Hay muchas más, evidentemente, no quiero quitar ningún tipo de legitimidad a ninguna fuerza política, digo, pero en términos de posibilidad y probabilidad de presidir el Gobierno de España tenemos dos alternativas. Está la alternativa de Pedro Sánchez y está la alternativa de Pablo Casado. La alternativa de Pedro Sánchez, en la medida en la que tiene como compañero de viaje a quienes le apoyaron para ser presidente del Gobierno, y es previsible que no cambie de compañero de viaje, no solo tiene en la agenda lo que ya hemos visto a lo largo de los últimos 8 meses, una agenda
de permisividad hacia la secesión, sino que además yo creo que tiene otros dos elementos, que van además junto al primero. Uno, poner en cuestión el régimen, no el régimen, poner en cuestión todo el armazón de la transición política en España y, por tanto, los últimos 40 años de democracia. Ellos hablan continuamente de la revisión de lo que ellos llaman el régimen político del 78 y, por otra parte también, directamente atacar a la monarquía como institución fundamental de estabilidad en España. Esa es una de las alternativas que hay sobre la mesa. Y la otra alternativa es la de Pablo Casado. En el año 2011, en noviembre del 2011, el Partido Popular obtuvo unos resultados otra vez extraordinarios, 186 diputados, como los que había obtenido el Partido Popular en las elecciones del año 2000, cuando encabezaba el presidente Aznar, y en aquel momento el centro derecha político en España efectivamente era o estaba representado por una sola fuerza política. Y hoy, 7 años más tarde de aquellas elecciones de noviembre del año 2011, pues en ese espacio político donde había uno, hoy hay 3. Y por tanto, para evitar la alternativa de un gobierno que apoye el secesionismo, que cuestione la transición y que vaya directamente al pilar de la monarquía, pues yo creo que la única alternativa que hay es la alternativa que representa el Partido Popular y que representa a Pablo Casado. Lo digo con total respeto a la legitimidad de cualquier otra fuerza política. Por tanto, podríamos vernos en la tesitura de que, como consecuencia de querer votar a otra fuerza política, en última instancia, se esté favoreciendo que el Gobierno siga presidido por quien hoy lo preside, con los riesgos que ya se han apuntado. Por tanto, yo, que también estoy fuera de toda duda, pues también quiero decir que, lógicamente, voy a votar a mi partido, pero porque creo además que Pablo Casado encarna la virtud y las cualidades y los valores, las ideas, los ideales que hoy se precisan para reconducir los desequilibrios políticos, económicos y también sociales que hay en España. Bien, pues vamos concluyendo el evento. Restaría tan solo agradecer al Gabinete Literario que nos acoja, a SAP como patrocinadores del mismo evento, a todos ustedes por acompañarnos y, de luego, al presidente Aznar y a José Manuel Soria por estar esta mañana aquí y habernos brindado un evento extraordinario. Por honrar los tiempos, además, se lo dije al principio, vamos a estar un ratito más con el presidente Aznar por si quieren que les dedique el libro, pues con mucho gusto le vamos a seguir atendiendo. Presidente Aznar, ha sido un placer enorme tenerle con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar aquí y muchas gracias a todos por su amabilidad. Pero permítame decir para terminar que siempre que haya una sociedad, España tiene por delante, si queremos españoles, un gran futuro, pero tenemos que querer. Y esa apelación a la responsabilidad que he hecho, háganme el favor de tenerla en cuenta, porque nos va en ello nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de convivencia, nuestro sistema social, y eso es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien.